Bienvenidos a un nuevo video de desarrollo de ejercicios. En este video vamos a tocar el tema de el Economic Value Added, también denominado EVA por sus siglas en inglés, ¿no? O valor económico agregado. El EVA, al igual que el BPN, son dos indicadores para medir la creación de valor en una empresa. La diferencia radica en que el BPN se utiliza para evaluación de proyectos, es decir, contempla un horizonte largo de tiempo, mientras que el EVA se utiliza para periodos cortos, ¿no? Como puede ser un año, 6 meses, un mes. Bien, vamos a pasar entonces a nuestra hojita de Excel para realizar el planteamiento, el desarrollo del ejercicio. Para poder determinar el EVA necesitamos conocer tres elementos. Necesitamos conocer el UID, que son las siglas en español de utilidad antes de intereses, después de impuestos. Necesitamos conocer los activos totales y necesitamos conocer el WACC o costo promedio ponderado de capital. Vamos a colocarle acá también denominado costo promedio ponderado de capital en español. Vamos a pasar entonces primero a la determinación del UID. Si nosotros recordamos la estructura de un estado de resultados común, vemos que comienza con ventas, luego se resta el costo de ventas, perdón, tenemos el costo de ventas para llegar al beneficio bruto. Tenemos luego los gastos operacionales u operativos, lo cual nos va a llevar al beneficio o al margen o al resultado operativo. Lo que viene a continuación de la parte operativa está referido a todo lo que corresponde a la parte financiera. Si tenemos un ingreso financiero, pues vamos a sumar, ¿no? Tenemos ingreso financiero. Y si tenemos un gasto financiero, pues vamos a restar. Eh, Recordemos que la parte financiera está referida, en este caso, principalmente a los intereses que pagamos por un préstamo, en el caso de un gasto, ¿no? Un préstamo que hemos obtenido con un proveedor o con un banco, una entidad financiera. En el caso del ingreso financiero, está referido a los intereses que podemos cobrarle a nuestros clientes en la medida que le otorgamos de repente eh, un crédito por los productos que adquieren, ¿sí? Bien, luego de los gastos financieros, vamos a tener el beneficio antes de impuestos. Ojo que esta es una estructura muy simple, ¿no? Luego del beneficio antes de impuestos, vamos a calcular el impuesto a la renta y finalmente vamos a llegar al beneficio neto o utilidad neta, como también lo conocemos. Entonces voy a proceder a marcar los beneficios, ¿no? O los márgenes principalmente para poder identificarlos. Acá lo tenemos. Y el beneficio neto, que es el último. Entonces, vamos a suponer que esto es una empresa, estos datos van a estar en miles, ¿no? Para trabajar en millones de repente. Una empresa que ha vendido 1.200, su costo de ventas es el equivalente a 550, con lo cual su beneficio bruto o utilidad bruta sería la diferencia, 650. Sus gastos operativos son del orden de 320. Entonces vamos a llegar a una utilidad operativa u operacional de 330. Imaginemos por un momento que esta empresa no tiene ingresos financieros, pero sí gastos, porque está endeudada, le ha pedido al banco un préstamo, ¿no? Entonces, mensual, digamos, en este periodo
los intereses que ha pagado al banco son del orden de 85 soles, 85.000. No hemos dicho que estamos trabajando en miles. Muy bien, entonces el beneficio antes de impuestos sería 330 menos los 85. Asumiendo una tasa de impuesto a la renta de 30%, tendríamos que el impuesto sería 73.5, con lo cual la utilidad neta del periodo sería 171.000, perdón, 171.500. Muy bien. Entonces, para determinar el UID, lo primero que tenemos que tener es la utilidad después de impuestos. En este caso, tenemos que la utilidad después de impuestos, o UDI, ¿no? Como también se llama, después de impuestos, vamos a ponerle entre paréntesis, después de impuestos, sería 171.5. Vamos a copiarlo mejor de forma directa, sería 171.5. Muy bien, pero lo que nos pide el UID es que tengamos la utilidad antes de intereses. Y la pregunta sería, ¿cómo vamos a llegar a la utilidad antes de intereses si justamente tenemos que utilizar los intereses para poder calcular el impuesto y llegar a la utilidad neta? Bueno, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es un artificio matemático. Como sabemos que todo gasto resta, ¿no? Entonces, y también conocemos la regla de los signos, sabemos que si agregamos, en este caso, los intereses o el gasto financiero, vamos a ponerle acá intereses, si le agregamos con el signo contrario, ¿no? Que en este caso sería 85, si le agregamos sumando, entonces definitivamente se va a anular, ¿no? O sea, si tenemos más 85 y menos 85, el efecto va a ser cero, ¿no? Y de esta manera vamos a tener eh, nuestra utilidad antes de intereses después de impuestos. Para calcular también el UID, nos indican de que tenemos que considerar solamente las partidas operativas. Es decir, si la empresa ha registrado algún ingreso o gasto extraordinario por alguna eventualidad que ha surgido en ese periodo, tenemos que descontar nuevamente, haciendo uso de los signos. Si es un ingreso, tenemos que restar al final, y si es un gasto, tenemos que sumarlo al final, ¿no? De esta manera podemos anular el efecto de estas partidas extraordinarias. Supongamos que no hay partidas extraordinarias, vamos a poner acá que no hay partidas extraordinarias, entonces esto va a ser cero, con lo cual el UID pasaría a ser, vamos a quitar esto de acá, ok, el UID sería la suma de la utilidad después de impuestos más los intereses. Bueno, y en este caso, como no hay partidas extraordinarias, nos quedaríamos ahí. Entonces, nuestro UID sería 256.5. Entonces, miren, ya tenemos nuestro primer componente de esta fórmula, ¿no? Ahora, acá lo podemos poner, ya lo tenemos. Ahora, cuando hablamos del activo total, ¿no? Y para esto, lo más práctico sería ir al balance general. Bueno, acá como no tenemos un balance general, vamos a suponer que la suma del activo total asciende a 895.56. Ese es un supuesto. Muy bien. Y el WAC, bueno, en un video anterior les he mostrado cómo se hace el cálculo del WAC. Al final de este video voy a poner el link por si desean revisarlo luego, pero vamos a suponer que el WAC en este caso es 22.19%. Bien, vamos entonces ahora, recuerden que esta es una tasa, ¿no? Esta es una tasa. Bien, vamos entonces ahora a aplicar la fórmula del EVA para poder calcular. Entonces acá vamos a poner determinación del EVA y una de las fórmulas que vamos a utilizar es EVA
es igual al UID menos activos o activo por WACC. Vamos a dar un espacito acá. Y ahora vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos EVA, el UID nos salió 256.5, menos, vamos a determinar el valor que tenemos del activo, que es 895.56, y esto va a estar multiplicado por la tasa del WACC, que es 0.2219. Recuerden que cuando trabajamos con porcentaje, lo recomendable es convertirlo en decimales. ¿Cómo hacemos esta conversión? Simplemente dividiendo la tasa entre 100. Muy bien, entonces ahora sí vamos a operar para ver qué resultado obtenemos. Entonces, tenemos el UID menos, y abrimos paréntesis, ¿no? El activo por la tasa. Ah, por esta tasa, pero tenemos que dividirla entre 100, ¿no? Muy bien. Entonces vemos que nos sale un valor de 57.78, ¿sí? ¿Qué significa 57.78? Bueno, en primer lugar, es un valor positivo. Entonces, un valor positivo está indicando que en este periodo, ¿no? La empresa ha creado valor por un valor de 57.78 soles. Estas cifras serían soles, ¿no? Monedas. Entonces, eso es lo que nos está indicando este EVA. Generalmente el EVA, como se calcula por periodos cortos de tiempo y es de fácil determinación, como ustedes lo han podido ver, dado que es una fórmula que hay que aplicar, entonces se puede calcular por periodos consecutivos para poder analizar el aspecto marginal, ¿no? Cómo ha ido creciendo en el tiempo la generación de valor para la empresa. Una de las utilidades que se dio también al EVA, principalmente fue en el caso de, por ejemplo, si se quería promover algún gerente, ¿no? Entonces se determinaba cuál había sido el nivel de creación de valor de su gestión. Y en base a eso se podía determinar puntos o para ver el tema de su ascenso, ¿no? Bien, esta es la manera sencilla y práctica cómo se puede determinar el EVA o la creación de valor. Los veo en un siguiente video. Recuerden, cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor, déjenlo en la parte posterior de este video.